Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre hermoso, le pedimos, Señor, en esta mañana, que su Santo Espíritu, Señor, sea quien nos enseñe, que nos instruya, Señor, que nos haga libres de lo que tenemos que ser libres hoy. Espíritu Santo, que su verdad penetre todo nuestro ser. Señor Jesús, y que escudriñe lo que tenemos en la mente, en el corazón, en los huesos, en las coyunturas, en cada célula, Padre. Por favor, Padre, es nuestra súplica, amado Dios. Lávenos con su palabra y háganos aptos para toda buena obra, para la gloria de su Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si puede saludar al hermano o hermana que están al lado y puede sentarse. Gracias, Jesús precioso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos, hermanos amados, hoy el Espíritu Santo quiere que veamos nuestro ser interior. Porque dice que velemos y oremos a fin de que no seamos tentados. Esto es algo que sucede a cada ser, a cada individuo, y que todos estamos expuestos a ello, sea adulto, joven, adolescentes, niños y aún los bebés. Uno puede decir, no, los bebés no. Cuando tú ves a un niño hacer el mal, a un bebé, es tentado, está siendo provocado por el diablo para hacer lo malo. Aunque él no es consciente aún de sus actos, pero sí es tentado. El Señor dice, oren y velen. Significa que debemos estar vigilando lo que acontece en nuestro ser interior. Cuando me refiero a ser interior, me refiero a la mente, lo que pensamos o lo que sentimos, lo que deseamos. Uno tiene que estar vigilante de eso para entender si no estamos siendo provocados por el diablo. Porque el diablo lo que quiere es destruir la pureza en una vida. Y la forma de destruir a un ser humano es poniéndoles pensamientos malos, deseos malos. Y eso destruye a la persona. Aunque pareciera que la persona considera que es ella misma que está generando ese tipo de pensares, que es ella misma la que está generando esos deseos. No es verdad. Porque si te pregunto ahora, cuando has recibido un pensamiento malo, ¿te diste cuenta cuando llegó? Y sabías que no estaba antes. Nosotros somos conscientes por el Espíritu Santo cuando un pensar malo llega. Y lo saben los adultos,
Lo saben los jóvenes, los adolescentes, los niños, aún los bebés. Yo no sé ni puedo decir a qué edad un bebé puede ser consciente. Pero en mi experiencia, en estar con niños, nosotros vimos por años acciones de niños, de bebés, que hacen lo malo y antes de hacerlo se cercioran que no los vean. Eso significa que ya es consciente que va a hacer algo malo. Vimos mucho eso en los niños de 1 año, año y medio, haciendo cosas descabelladas, cosas groseras. ¿Quién está ahí? Es la pregunta. ¿Quién es el que está generando lo que está sucediendo en esa vida? ¿Quién lo está generando? El niño ni siquiera ha ido a la escuela, ni siquiera sabe leer. ¿Cómo puede hacer cosas malas? ¿Dónde aprendió eso? Es algo que está en el hombre. La maldad, a causa del pecado, la maldad se heredó en los genes. Y Dios dice en su palabra que la maldad de los padres la visita sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso quiere decir que los actos de nuestros papás, los malos, ojalá que fueran puros buenos, pero los malos son transmitidos al hijo o a los hijos. Luego, la maldad de este papá no se queda solo con el hijo. Sigue la maldad del padre o de los padres, sigue la maldad en sus hijos. La misma maldad de sus padres sigue en sus nietos. La misma maldad de sus padres sigue en sus bisnietos. La misma maldad de sus padres sigue en los tataranietos. Qué terrible, hermano. Por eso es que los niños dicen, ¿por qué hago? ¿Cómo es que sé hacer eso? ¿Cómo si puedo hacer lo malo? Si nadie me enseñó. No, es que tienes un archivo. Traes un archivo de tus antepasados. Y ese conocimiento, esa información está en uno. Y empieza a estimularla. El diablo pone pensares, pone deseos y despierta la maldad que heredamos de los papás allá atrás. Eso es terrible, hermano. Realmente nosotros peleamos con el entendimiento. Si un creyente no entiende estas cosas, la persona es devorada. Acepta una vida de pecado como normal. Ni siquiera luchan por librarse de la maldad. Aceptan todo. No solo aceptan, hasta desean ser igual que todos. Porque si no les es revelado, no pueden aspirar a eso. Por eso el Señor dijo aquí, velad y orad. Cuando nos damos cuenta que hay cosa mala en nosotros, ¿cuál es la siguiente acción que debemos hacer? Orar. Cuando tienes un pensar malo, un deseo malo, ¿cuál es el siguiente paso? Orar. ¿Qué quiere decir confesar? Señor, siento odio, siento envidia, siento pienso esto, pienso aquello. Eso es orar.
confesar lo malo que tenemos al único que nos puede perdonar esa maldad, al único que nos puede limpiar. Escucha bien esto. El único ser que puede librarnos de eso es Jesucristo. Y eso lo hace cuando tú y yo oramos. Cuando le confesamos la maldad, Él nos perdona, hermano. Aprendamos. Solo Jesucristo nos puede limpiar de esa herencia ancestral de nuestros antepasados. Solo Cristo Jesús. Y Él lo hace cuando nosotros lo confesamos. Él siempre nos perdona, bendito sea. Porque su deseo es que seamos semejantes a su naturaleza. Una naturaleza limpia, sin pecado. El tentador es el diablo. ¿Pero tú has visto al diablo? Te pregunto a ti que eres papá, ¿alguna vez has saludado de la mano al diablo? ¿Lo has visto con cuernos? Yo te pregunto, tú que ya eres un adulto, tal vez tú tomaste, ingeriste alcohol, tal vez usaste drogas. ¿Pudiste ver que eso era el diablo? Tal vez no te pareció que era el diablo. Más bien la persona que el diablo usó. Tal vez tú la admirabas. Tal vez tú la apreciabas. Y querías ser como él o como ella. Al grado que aceptaste quizás su motivación, su invitación. ¿Cómo es que llegaste a tomarte un alcohol? ¿Cómo? ¿Cómo fue que llegaste quizás a probar la droga? ¿Quién fue el vaso en quien el diablo estaba? Porque era el diablo, hermano, metido en esos seres. El diablo controló a esa persona que lo envició, le hizo ese hábito, y el que tiene ese hábito es una persona dominada por el diablo y se vuelve su embajador. Cuando una persona tiene un mal hábito, se vuelve un embajador de aquel quien le domina. Eso es lo que sucede. El que es drogadicto quiere que todos se droguen. El que es alcohólico quiere que todos tomen. El que es lo que es. El que es lo que es porque él es débil en eso. Y para no sentirse mal, desea que todos hagan lo mismo. Hermanos amados, el diablo provoca, motiva al hombre, al ser humano, a pecar, a desobedecer a Dios. Tentar o tentación significa ser motivado a través de pensares, de deseos, de lo que vemos, de lo que oímos, aún de lo que hacemos. Motiva a hacer el mal. Y aunque tú no veas al diablo ahí, tú sabes cuando un pensamiento, y no sientes que el pensamiento te está, oye, tú haz tal cosa. El pensamiento no tiene voz, pero tu espíritu
Entiende al pensamiento. Entiende exactamente lo que dice que hagas. No oyes una voz, pero el pensamiento está ahí y tú sabes que está ahí. Si es una invitación al mal, tenemos que saber que es el diablo que está rondando esa vida. Cuando vemos en nuestros hogares, cuando estábamos nosotros, ya no, pero cuando estuvimos con nuestra hija, yo trataba de ver cuando el enemigo andaba rondando. ¿Por qué? Porque cambian sus rostros. Se ve cuando una vida está siendo tratada o devorada. Si nota la conducta de una vida que está siendo devorada, generalmente se esconden y no se quieren abrir a quien les puede ayudar, porque ellos piensan, una, que es vergonzoso lo que están pensando o sintiendo. ¿Cómo lo van a decir? ¿Qué tal si me condenan? Y entonces la persona prefiere callar. Cuando una vida calla, lo malo que está recibiendo en su mente o sintiendo en sus deseos y se queda callado, esa vida es devorada. Eso significa tragada, tragar. El diablo los traga y los apaga completamente. Y lo que antes te querían mucho, si son tus hijos, ahora ves que se empiezan a rebelar contra ti. Ahora parece que te tienen enojo contra ti. Que en lugar de decir gracias, ahora son hirientes contra ti. ¿Son ellos? ¿O es alguien más en ellos? El diablo está ya ahí. El diablo está ahí. ¿Qué hijo que estuviera libre en sus mentes y sus corazones podría aborrecer a sus padres? Aquellos que les proveen de todo, ¿cómo podrían aborrecerlos? Pero cuando eso sucede, es porque fueron devorados. El Señor dice por eso que debemos estar atentos a lo que acontece en nuestro ser interior. Quisiera decirte, ¿cómo sabemos cuando el diablo anda alrededor de nosotros? Aquí tenemos niños de 7, 8 años. Y ellos entienden esto. Ellos lo entienden. ¿Tú sabes cuando llegan a pensar malo, hermano Abraham? Matthew? ¿Deño? Todos sabemos. Sebastián, ¿tú sabes cuando llega a pensar malo a tu mente? ¿Sí o no? ¿Jazmín? Sí. Todos, hermano. Hermanos, esta es una guerra. Esta es una guerra y la tenemos que ganar. Para ganarla tenemos que ser sinceros. Tenemos que saber exactamente lo que hay dentro de nosotros. Primero, para tú saber quién te está rondando, uno, tienes que conocer el tipo de pensamientos que estás recibiendo.
pensares que te dicen, those thoughts that tell you, te lleva a acciones correctas, take you to correct actions, justas. just, Ese es el Espíritu de Dios. that's the Holy Spirit. Si los pensares que recibe If the thoughts you receive los guía a hacer obras incorrectas, are guided to ese es el diablo or evil works, that's the devil, y va a destruir vidas. and he will destroy lives. El diablo cuando viene hace tres The cosas. devil, when he comes to do three things. Les quita su voluntad. He takes away their will. Segundo, Second, los aparta he separates them de donde se hacen las cosas correctas from where the good things are done, para que sigan haciendo lo malo. Y tercero, so they continue to do evil. And third, el diablo los destruye. the devil destroys them. La gente no nace destruida. People are not born destroyed. Se van destruyendo They destroy en la medida que aceptan when they los pensares malos. evil thoughts. En esa medida ellos se van destruyendo That's when they become a sí mismos, destroyed pero destruyendo a otros. themselves, and they also destroy others. Porque el diablo usa esas vidas para destruir a otros. Those lives to destroy others. Entonces, por los pensamientos yo puedo saber cuando el enemigo nos está rondando, sí. Through my thoughts, Si es un pensar malo, tú sabes que el diablo está ahí. when the devil surrounds ¿Qué debes hacer? what should you do if you have an evil thought? Cúbrese con la sangre de Jesús. Cover yourself with the blood of Es lo primero, hermano. It's a first, Es una guerra. it's a war. Si esta guerra no se gana, mis hermanos, You know, in this war, le voy a explicar rapidito. explain to you. Si esta guerra de la que le estoy hablando ahora, If this war that I'm talking un creyente no la gana, if a believer doesn't win it, va a terminar en la tribulación, hermano. he will end up in tribulation. Sea en la tribulación cuando el diablo aparezca para reinar sobre toda la tierra, Great tribulation, o que su vida diaria where their days se vuelva en tribulación. are like a tribulation. Si no gana la guerra, If you don't win this war, su vida se va a volver una tribulación. their life will become a tribulation. Problema tras problema. Problem after problem. Porque el diablo no vino a traerles paz. Because the devil didn't come to bring peace. Y tú tienes que saber y You entender must know que cuando llega un pensar malo a tu mente, that when an evil él no viene a jugar. he's not playing. Su cometido es destruir, He wants to destroy, desaparecer una vida. to annihilate you. Él no viene a jugar. He didn't come to play. Por lo tanto, tampoco nosotros debemos de jugar con ello. Therefore, we must not play with it either. Cuando Satanás tentó a Eva, When Satan tempted Eve, viene y les con que Dios les ha dicho que no comáis de todo el árbol. so God told you not to eat out of any fruit, Una tentación. a temptation. Con que Dios te ha dicho So God said que no comáis de todo árbol que está en el huerto. to not eat of any fruit in the tree. Es un pensamiento. That's a thought. Segundo, Second, Eva habla con el pensamiento. he talks to the thought. Eva responde al pensamiento y dice, To the thought and says, Dios God dice que podemos comer de todos los árboles del huerto excepto el que está en el centro. say that we can eat out of all of them except the center one. Porque si comemos del que está en el centro, moriremos. If you will die, Esa es su respuesta de Eva that's her response al pensamiento que le puso el diablo. to the thought that the devil put. El segundo pensamiento del diablo dijo en la mente de Eva, In his mind, no moriréis, you will not die. sino que sabe Dios But God knows que el día que comas de ese árbol, the day you eat, se abrirán tus ojos your eyes will be open. y conoceréis el bien y el You mal, will know good and evil. y seréis semejantes a Él. You will be just like God. Conocerán el bien y el mal. You will know good and evil. ¿Sabe qué significa conocer? Do you know what that means? Experimentar las acciones diabólicas en nuestra vida. To experiment the evil works. Eso significa conocer. That means to know. Experimentar las obras del diablo en nuestro To ser. experiment the evil works. Eso significa conocer. That means to know. ¿Qué hizo Eva What did he do? con el segundo pensar que el diablo le puso? With the second thought the devil put in her mind. Eva dice que codició. It says that he wanted
quiso ese conocimiento, quiso comer de ese fruto, to desire to eat it. porque quería ser sabia. Because she wanted to be wise. Quería experimentar las obras del diablo en ella. She wanted to experiment the works of the devil in her. Cuando la persona se abre a los pensares diabólicos, The person opens se abre desires, they open a que las acciones del diablo to the actions of the devil sean manifiestas en esa vida, to be manifested, operantes en esa vida. working in that life. ¿Qué sucedió? What happened? Comió ella She ate. y luego And then se vuelve un embajador she became an ambassador del diablo y se lo lleva a su of esposo. the devil, and she took it to her husband. Mira qué rico este fruto que estaba ahí, que Dios dijo que no comiéramos. How delicious the fruit, the forbidden Pero es bien bueno, tómalo. delicious fruit. Si supieran lo que ahora entiendo, You knew what I understand. ahora sé lo que es de allá y lo que es de Now acá. I know the good. Sé lo que es de Dios y sé lo que es del diablo. I know what belongs to God. Ahora soy como Dios. Now I'm like God. Y le dio a Adán. And she gave it to Y Adán comió. and Adam ate. En ese momento se les abrieron los ojos In that moment, their eyes were open, espirituales spiritual, y se abrieron hacia lo malo. and they opened to evil. Hermanos y hermanas, niños, Children, cuando tú deseas lo malo, when you desire evil, tus ojos están your abiertos. eyes are open. Están abiertos hacia lo malvado. Open to evil. Y eso, And that, si no se arregla, if it's not fixed, es la puerta is the door para la propia destrucción. to the utter destruction. Eva fue destruida, Eve was destroyed. Adán fue destruido, Adam was destroyed. perdieron el señorío, They lost. terminaron esclavos, They became slaves. miserables, Miserable. They were miserables, miserable. sin presencia de Dios, Without presence of andrajosos, llenos de pecado como lepra, They had so much pecando aquí, pecando allá, fear standing there. hablando maldiciones como si fuera una máquina, Curses like if they were a machine. maldiciendo aquí, maldiciendo allá. Saying evil there. Eso es lo que quería conocer Eva. But Eve wanted to know. Obras impuras. The evil works. Eso es lo que quería conocer. Esa es la sabiduría del diablo. That's the wisdom of the devil. Abiertos a eso. Open to that. Hermanos, My brethren, Dios nos rescató de ahí. God rescued us. Y nos rescató para que tengamos la vida de Cristo. He rescued us Una vida limpia. from a clean life. Tenemos que cerrar esas puertas. Close. ¿Cómo las cerramos? How do we do it? No puedes cerrar una puerta que contiene cosas sucias You cannot close porque a te door pudres. that contains evil things because Es un error callar lo impuro. it's wrong to stay quiet. Es la muerte It's dead. cuando tenemos cosas malas y cerramos la boca. When we have Es la muerte espiritual and we close our mouth, y la persona se pudre. spiritual death, Empieza a hacer obras groseras, sucias, perversas, evil works, porque contiene basura. because they contain Y, y eso huele feo. and that smells bad. Eso pudre todo. Los que están debajo de los puentes, The homeless under the bridges, un día empezaron con un pensamiento, mis hermanos. started with a thought. No creas que nacieron en eso. Don't think they Ellos recibieron un pensar, received así como recibió Eva un solo pensamiento. they received an idea. Solo fue un pensamiento y dice, no, no es nada. It was just a thought, and they said, no, Es la causa de su miseria. it's the cause of their misery, Es la causa de su destrucción. the cause of their destruction. ¿Cómo podemos saber, hermanos amados, How can we know qué tipo de demonio es el que nos está rondando? what type of Porque necesitamos saberlo. demon is surrounding us? Because we must know. Tú y yo podemos identificar el demonio que nos ronda You and I can identify por las acciones que te tienta o que te provoca hacer. based on the thoughts and actions that Si, provoke you to si el pensamiento viene, anda alguien en la tienda if someone's at the store y dice, róbate eso, and the thought comes, steal that. nadie te va a ver. No one will see you. Es un pensar. It's a thought.
Pero la gente es que el diablo está aquí. La gente, si no es consciente de esto, no piensa que es el diablo, piensa que son ellos. People think it's them, not the devil tempting them. Es el diablo. It's the devil. Y si la persona no rechaza ese pensar, ¿qué va a hacer? And if the person doesn't rebuke that thought, Va a llevar a cabo esa acción. it's going to ¿Quién lo controla? who's Un controlling espíritu de robo. a spirit of thief. Theft. Por medio de las acciones Through the actions que nos motivan a hacer, that motivate uno identifica a los demonios. identify the demons. Un día el Señor Jesús le vinieron con un joven Once they came to Jesus with a young que era mudo y sordo. he couldn't hear or mute. Y no podía, vino el papá y dijo, Jesús, ayúdanos. The parent said, Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo? Dijo, yo creo. and the father said, I believe. Jesús le dijo, Jesus said, para el que cree todo es posible. for him who believes all things are Pero luego dijo, But then he said, Jesús al demonio. Jesus to the demon. Jesús estaba viendo el cuerpo, Jesus was looking at the estaba sordo, he was estaba ciego, no estoy seguro si sordo o ciego. Estaba sordo y mudo. he was deaf and mute. Esas son las acciones. Those were the actions. Viene Jesús y le dice, espíritu mudo y sordo. Mute and deaf spirit. Y le dio una orden. And he gave him a command. Yo te mando, sal fuera de él. Leave that body. Y el diablo, el demonio este, And the demon mudo y sordo, se sacudió en el cuerpo de ese joven, shook that young man. cae tirado al piso, He fell on the ground. pero el demonio se tuvo que The ir. demon had to leave. Es importante It's important que tú disiernas that you al demonio que te está rondando. then the demons around you. ¿Cómo lo puedes identificar? How can you identify Por los tipos de acciones que te provoca a hacer o que te dice que by hagas. the type of actions he tells you to do? Si te dice que mientas, Tells you to lie. es un demonio de mentira, It's a spirit of porque le tienes que hablar por su nombre. because you have to rebuke them by their name. Lo tienes que atar y reprender en el nombre de Jesús. Dile, demonio de mentira, te vas fuera de mí. Y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Bind them and rebuke them. Esto es una guerra, hermano. Joven, es una guerra. Si no la peleas tú, tus papás no lo van a hacer. It's a war, and if you don't fight it, Tienes que pelear tú. you have to fight it yourself. Pelear es rechazar esos pensares. Rebuke it. Eso es ser alguien que pelea, es alguien que rechaza esos pensamientos. Fighting is the Estamos peleando contra el diablo we're fighting against the devil, y debemos derrotarlo and we must overcome him a fin de que no seamos dañados so nosotros. that we may not be harmed. Tenemos que aprender. We must learn. ¿Cuándo es cuando el diablo tienta? When is it that the devil tempts? Hay diferentes situaciones por las cuales el diablo puede tentar. There's different situations where the devil A Jesús lo tentó en sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. was tempted in spirit, soul, Primero en su cuerpo. Después que Jesús ayunó 40 días, tuvo hambre. after he fasted 40 days, he was hungry. El diablo supo la necesidad de Jesús The devil knew his need. y le ofreció una idea. He offered him an idea. Jesús no vio al diablo físicamente igual que nosotros. Fue un pensamiento. It was just a thought. Tuvo hambre He was hungry. y le dijo, si eres He said, if you are el Hijo de Dios. child of God, ¿Jesús es el Hijo de Dios o no? is Jesus the Son of God? Tenga o no tenga hambre, ¿es el Hijo de Dios o no? Whether he's hungry or not, is he the Son? ¿Usted es Hijo de Dios? Are you son of God? Aunque tenga o no tenga hambre. Whether you're hungry or not, you're a child of God. Usted es Hijo de Dios porque aceptó a Jesús, no porque si tuvo o no tuvo hambre. You're a child of God because you accepted Christ, not because you're hungry or not. Hermano, no está en cuestión si somos o no somos. The question Somos porque aceptamos a Jesús. is, you are a child No si porque tenemos hambre. It's not because of something, but Aunque tenga hambre, aún con hambre sigo siendo el Hijo de Dios. still a son of God, a daughter of Así que hermanos amados, So my brethren, el diablo se viene con esa mentira. Con que si eres el Hijo de Dios, the devil comes with that. dile a las piedras que se hagan pan y come para que no tengas If hambre. you're the son of God, tell those ¿Qué le está diciendo? rocks to become bread. Que los hijos de Dios no tienen que padecer nada. What he's saying is that Que satisfagan todos sus deseos. shouldn't suffer
cover anything. All the desires must be Dios dice que no es cierto. taken care of. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción y en la vida diaria tenemos que confrontar situaciones. Daily life we have No dejamos de ser hijos de Dios por tener situaciones, hermano. No importa cuál sea la situación, seguimos siendo hijos de Dios. we're still children of God. Segundo, le tienta, después le tienta el alma. Second, he went Jesús le respondió correctamente. ¿Con qué lo venció? Jesus responded correctly Con la palabra. with the word of God. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Every word that comes out of the mouth of Esa es la espada, hermanos. that's the sword. Declárale al diablo, declárale ese pensamiento para que me entiendas. Declare to that God, Declárale al pensamiento que te llega la palabra de the Dios. word of God. Tienes que resistirlo en fe. You must resist him in faith. Resistir al diablo en fe. Devil in faith. Por lo que crees en Jesús. Because of what you believe in Jesus. Al diablo no se le pide por favor que se vaya. To the devil you don't say please. Al diablo se le tiene que ordenar. Him to leave. Se le tiene que hacer así. You must do it like that. La segunda tentación fue cuando tentó su alma. Second temptation to the soul. Tienta las necesidades. La persona es expuesta cuando está en la The necesidad. person is exposed when they're in need. ¿Cuál era la necesidad que tenía Jesús cuando estaba en el desierto después 40 días? Tenía hambre. He was hungry. Estaba solo. He was by himself. Nadie me quiere. No one loves me. Nadie está aquí alrededor de mí. No one Todos me dejaron. Everyone left Aún mi mamá, mi papá me abandonó. me. Dad, mom left me. ¿Qué está pasando? What's happening? ¿Qué necesita? What does he need? Necesita He needs. saber He needs to know quién lo ama. who loves him. El diablo le dijo, lo llevó a la torre The devil took him to the y de ahí le dijo, lánzate, and told him, throw yourself, porque escrito está, le dijo el diablo, because it's written porque está escrito que a sus ángeles mandará that he will send para que tu pie no tropiece en piedra. like it's written, Lánzate y verás como los ángeles vienen y te levantan. throw yourself and look how the angels come. El diablo provoca The devil provokes a que desobedezcamos a for us Dios. to disobey God. Jesús dijo, Jesus said, también está escrito, it's also no tentarás al Señor tu Dios. not tempt the Lord, Hermano amado, my brethren. no obedezcamos las sugerencias de los pensamientos si vamos a tentar a Dios, We're going to tempt God. si lo vamos a provocar. We're going to provoke. Nunca lo hagamos, Never do it. nunca. Never. La tercera tentación, Third temptation. pero en la segunda, And the second one. hermanos y My hermanas, brethren. que sus almas sienten que no los quieren, Where your soul feels like que se sienten solos o solas. I feel alone. Tienes que saber, You must know. tú eres amado o amada Love. por Dios el Padre. God the Father. ¿No te dio a su Hijo? Did he give you his son? ¿No te dio ángeles? Did he give you angels? ¿No te ha dado promesas? Did he give you promises? ¿No estás bien cuidado o cuidada? Well taken care of? ¿No es suficiente? Isn't that enough? ¿Qué más hace falta It's needed. para aceptar que te For ama? you to accept that he loves you. ¿No nos ha salvado? Hasn't he saved? ¿No nos ha cuidado? Hasn't he rescued? ¿No te ha demostrado? Hasn't he demonstrated? Él ha sido quien te ha amado, hermano. Hermana, Él es. My brother, my sister. Conténtate con su amor y deja de depender de los lados, hermano. Si no te dicen nada por los lados, no te preocupes. Agárrate, Dios, Padre te ama. Agárrate de Jesús. Deja de depender de los lados. Stop depending from outside. Porque si depende de los lados, sufres mucho. Because if you depend on yourself, Y nunca te llenas. Siempre estás necesitado. you're always, Si alguna vez no te lo dicen, te sientes hueco. they don't tell you once that they love No. you. No. Vuélvete a Dios.
Busca a Dios, que sea Dios quien llena tu alma. When Jesus will fill you. Si Dios te ama, If God loves solo tienes que aceptar lo que te ama. you, just have to accept that He loves you. Hermano y hermana, My brother, ¿quién de entre nosotros who among us no cree que Dios lo ama? doesn't believe that God loves them? Yo más bien creo que la pregunta correcta sería, I think that the correct question would be, ¿quién no entiende que Dios lo who ama? doesn't understand? Porque puede ser que alguien no entienda cómo es que Dios lo ama. Because it may be that some don't understand how God loves them. Porque muchos pensamos Because many think que Dios nos demuestra su gran amor that God shows us porque nos complace los deseos de la carne. because He gives us the desires of our flesh. Señor, dame esto. Señor, un carro. Señor, aquí. Señor, puras cosas para la carne, para el ego. Only the flesh, only the ego. Y pensamos que ese es el gran amor de Dios. We think that's the great love from God. Dios te ama God loves you. porque te cuida, porque te protege, porque te defiende. Porque cuando tú duermes, Él está atento a tu vida. Él está ahí, hermano amado, aunque no lo entiendas. Cuando vas manejando, no es cierto que eres tú, es Jesús y sus ángeles. Él es el que va ahí, hermano. Acepta cuánto te ama, hermano. You are loved by God. Solo no tienes que ganarlo, ya lo dio, Él es así. Dile a tu alma, estás plena en Dios, estás plena en Él. No necesitas migajas de los hombres. Dios tiene el amor para tu alma, para que el diablo no te tiente. Quien ha pagado el precio por tu alma es Jesús, no los vecinos, no las personas, es Jesús, hermano. Tu alma le pertenece a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Jesús está aquí. Él es el que pagó por tu alma, hermano. Bendito Jesús. ¿Ves, hermano? ¿Qué pasaría si se revelara? Caeríamos fulminados. Pero bendito sea Dios. Gracias, Jesús. La tercera tentación. El diablo tienta en la necesidad. La tercera tentación fue en el espíritu. Y el diablo le dijo, dice que lo llevó a un monte alto. Y desde ese monte le enseñó todos los reinos del mundo, los imperios, y los miró. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. ¿Por qué el diablo hace ese ofrecimiento? Porque todos nosotros, todo ser humano, tiene una necesidad en su ser de conquistar. Todos. Por eso el diablo le dijo, mira, te lo doy a ti, pero el precio, dobla tus rodillas y confiesa que yo soy tu Dios. Y yo te los doy. Hermanos amados, nuestro espíritu debe adorar solo a Dios. Y lo adoramos porque Él es el dueño del universo, no un usurpador. Adoramos al dueño de todo. Nuestro espíritu reconoce quién es el dueño original. Y nosotros nos doblamos y lo adoramos porque de Él vienen todas las cosas que necesitamos y que Él nos ha provisto. Cuando venimos y lo adoramos y nos postramos, por eso en el cielo todos se postran y se quitan las coronas, lo que Dios les ha permitido administrar.
se la tienen que quitar para que sin corona puedan decirle a Dios, Padre, They can say, Father, usted es el Dios Todopoderoso, el único, el dueño de toda la creación. Nadie tiene mérito fuera de Él. no one belongs Todos reconocemos eso. to everyone. Y cuando lo adoramos aquí y nos postramos, hermanos, ¿qué estamos diciendo? What are we saying? Dios, usted es mi Dios. Yo reconozco que todo lo que necesito viene de usted. No tengo necesidad que el diablo me haga ofertas. Dios me da el pan de cada día. Dios me da lo que necesitamos cada día, hermano. No tengo necesidad de andar robando. I don't need to steal. El diablo les ofrece que roben, que mientan para poseer. No hay necesidad con Dios, hermano. A Dios le tenemos que pedir. Si alguno tuviera necesidad, pídasela a Dios. Y Él, que es bueno y abundante, le dará a cada quien lo que necesita. No tiene que abrirse al diablo, hermano. Open up to the devil. Es a Dios que le tenemos y le debemos todo. That we owe everything. ¿Qué hacer nosotros cuando el diablo tienta? What must we do with the devil? Resistir. To resist him. Cuando viene el pensar malo, With the bad thought comes. ¿qué hacemos con ese pensamiento? What do we do with that evil? Resistirlo. Resist it. ¿Qué significa resistir? What does it mean to resist? Soportar, To support it? empujar, Push it away. echar fuera To cast de it tu mente. from your mind. Una vez que el pensamiento esté fuera de tu mente, ya no te hace daño. Once the thought is outside of Pero mientras esté en tu cerebro, but as long as it's in your mind, estás en un grave peligro. you're in great danger. Tienes que empujarlo y echarlo You fuera. have to push it out. Eso significa resistir, soportar una fuerza contraria por un tiempo, For as long hasta que aquella se vaya. until it leaves your mind. No puedes aflojar. You cannot be soft. Tienes que empujar fuerte, resistir en la fe, hasta empujarlo fuera de tu mente, fuera de tu corazón, de tus deseos, fuera. Hard outside of your desires. No pueden estar dentro de ti, Not be inside of porque mientras esté eso dentro es un peligro. because it's great danger. La persona está en peligro The person con alerta roja. it's alert. Tal vez le suene loco, pero hermanos amados, yo les digo porque el Espíritu sabe que le estoy diciendo la verdad. Y usted tiene que ponerse en ese nivel para ser un guerrero y para ser librado de esos ataques. Resistid Resist en la fe in faith. y el diablo huirá de vosotros. Devil will flee. ¿Qué se hace después que él viene? What do you do after he comes? Nos cubrimos con la sangre Cover ourselves with de the Cristo. blood of Jesus. Rechazamos en el nombre de Jesús pensar We rebuke that thought. y decidimos obedecer a Dios. We decide to obey Jesus. Lo que dice Dios en su palabra y hacemos lo que Él dice. What God says in His word, we do it. Cuando nosotros lo resistimos We resist y obedecemos lo que dice Dios, obey what God says. el diablo puede estar un ratito con nosotros. The devil may be there a little Pero bit, cada but vez every time que el diablo trae un pensar the devil brings a thought, motivándonos a hacer el mal, motivating lo resistimos y hacemos el bien, we do good. el diablo está debajo de nuestros pies y a él no le gusta estar con las personas que lo resisten, porque la posición del diablo es debajo de los pies de ellos. Por eso es que huye, rapidito se va, hermano amado. Pero si alguien no lo resiste, Someone does el diablo no se va, él vive en ellos y destruye esas vidas. those lives. Tenemos que ser We must be valientes, agresivos contra todo pensamiento malvado. against all evil thoughts. Tenemos que hablar ahora. We must speak now. Los demonios no los vemos, pero sí recibimos sus pensares. Receive their ideas, their thoughts. Es claro eso. It's clear. Y ese es el nivel que tenemos que llegar a tener y entender. That's the level we must be in. Resistir Resist the devil. significa mantenerse firme en la fe. It means to be firm
Algo que no se dobla, hermano. something that doesn't move. ¿Quién dice que lo resistamos? Dios. ¿Qué debes hacer? Empujarlo porque Dios dice que lo hagamos. And God says to do it. Cuando nosotros, When la resistencia en nosotros se aumenta, the resistance in us escuche esto, becomes greater, listen to this. la resistencia The resistance en nosotros contra el enemigo se aumenta. against the Cuando oramos, when we pray, cuando ayunamos. fast, Ayunar no es una diversión, mis hermanos. Es una necesidad. need. Cuando ayunamos, lo que se apaga es la carnalidad We fast, en nosotros. Y el diablo, aunque nos tienta, nos manda a pensar, no puede estimularlos. even though the Por eso ayunamos. Para eso ayunamos. that's why we fast. Para no ser sensibles a las invitaciones del diablo. Sensible to the invitations of the devil. El ayuno apaga la carnalidad. Fasting stops flesh. Ayunar y orar And pray. nos aumenta la resistencia para rechazar al diablo To rebuke y todas sus tentaciones. and all his temptations. Por eso Jesús oró y ayunó tanto tiempo. That's why Jesus prayed and fasted so long. Él no ayunó por pecado. He didn't fast because of sin. Él ayunó para destruir He fasted to destroy todas las all tentaciones. the temptations. All Todas. of them. Por eso que Jesús dice que fue tentado en todo, That's what he said Jesus was, pero nunca pecó. but he never sinned. ¿Qué significa? Que el diablo vino y lo provocó una y otra vez, una y otra vez. And once again, Nunca lo obedeció. never obeyed it. He never obeyed it. ¿Qué hacemos? Debemos What must we do? ayunar, hermano. We must fast Ayunemos como nos dio el Espíritu as the Spirit told us. y oremos. Let's pray. Quiere decir, confesemos todo lo que sabemos que está mal dentro. We must come Y Dios nos perdona, Dios nos libra. Y el diablo es echado fuera de nosotros. the devil's cast En el nombre de Jesús, hermano. in the name of Jesus. Entre más nosotros oramos, The more we pray, la capacidad de resistencia se aumenta más en nosotros. our capability to resist it becomes greater. Y es hermoso And it's beautiful cuando el Señor when the Lord pone al enemigo debajo de nuestros pies. literally under our feet. Hermano, esa decisión de la posición que el diablo tiene, esa es tu decisión. The devil has in your life, Esa es tu decisión. it's your decision. La posición que el diablo tiene para contigo es tu decisión. The position the devil has in your life, it's your decision. El Señor nos enseña cómo debemos hacer para ponerlo debajo de nuestros pies. The Lord teaches us how to put him under our feet. Dice que todo pensamiento altivo, malo, grosero, All evil thoughts, lo tenemos que agarrar we must grab it, y llevarlo cautivo, captive, hacerlo preso to captivate. y decir, no vas a operar en mí y te voy a poner debajo de mis pies y voy a hacer lo que dice Dios, no lo que tú dices. Y en ese momento Dios pone al diablo debajo de tus pies. ¿Cuánto tiempo te va a estar tentando? No mucho, How long will he tempt you? porque no le gusta que le pisemos la cabeza. He doesn't like Este es un juicio de Dios the judgment for que inició en Génesis allá cuando pecó Eva y Adán. Genesis when he sinned. Dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ellos. La simiente del diablo y la simiente de la mujer, la iglesia. La simiente de la mujer te pisará The women's children will step on your head, y tú le morderás, ¿qué? and you will bite their, Este es el calcañar, el tobillo, el equilibrio, ¿cómo se llama? and you will bite their heel. La batalla está en el equilibrio. The battle is in Aquí, hermano. the equilibrium, in the battle. Ahí. Tú le pidas, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza cuando me obedezcan. Will step on your head. Pero cuando me desobedezcan, tú les vas a morder su calcañar Will bite their heel para que caigan. so they can fall. Esa es la palabra de Dios, no es el diablo. Dios dijo eso. God said that.
Por eso te digo que es una opción que tú y yo tomamos cada momento. That's why I tell you it's an option you Uno decide, hermano amado, we decide. si quieres andar tirado If you want to be on the floor, o quieres tener al diablo debajo de tus or have the pies. devil under your feet. Es una decisión. It's a decision. Esto, hermano amado, My brother, in this, es entrar en conciencia. we must understand No son palabras, son acciones. it's actions. Acciones que acontecen en nuestro cerebro a cada rato, a cada momento, cuando eso viene, hermano. When that happens, Quiero leerle esto y con esto terminar. I will read to you Santiago capítulo 1, vaya conmigo al verso 13. 1:13. Jesús vino para darnos libertad. Santiago capítulo 1 y el verso 13. James 1:13. Voy a leer desde el 12. Verse 12. Dice esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos despacio. Let's go slowly. Blessed is the man who endures temptation. Dichoso, Blessed, feliz happy, el hombre the man que soporta, who endures, que resiste who resists la tentación. temptation. Pero cambiemos. But let's change. La palabra se oye grosera, The word pero esta es la verdad. sounds wrong, but it's the truth. Desgraciado, desdichado, Disgrace, infeliz unhappy, es el hombre the man que no resiste a la tentación. resists temptation. Infeliz, Unhappy, sin dicha, sin gozo, without joy, sin la verdad. without truth, Muerto, apagado. burnt out. El que no resiste The man who does not resist a la tentación. temptation like this. Recuerde, Remember, usted no va a ver al diablo con cuernos. Esa es una idea you will not see the devil with horns. para engañar más a la gente. An idea to deceive. Usted descubre al diablo en su cerebro. Discover the devil in your mind. ¿Usted ahí encuentra al diablo o encuentra a You Dios? find the devil or God in your mind. Dios está en nosotros. God is in us. El Señor dice en su palabra Lord says in His word que si nosotros meditamos todos los días en ello, that if we en lo meditate justo, en lo honesto, en lo amable, in the righteous and good, Dios está con nosotros. God is with us. Dios está en nuestra mente. God is in our mind. Dios genera nuestros pensamientos con su palabra. Dios es. With His word, it's God. Pero el diablo también ocupa el mismo instrumento. But the devil also uses, Trae pensamientos, he brings thought, genera pensares. generates ideas. Y uno encuentra, ¿dónde está el diablo? And where's the devil? No te preocupes mientras esté afuera de ti. Don't worry as long as he's outside. Tiembla cuando esté dentro. Tremble when he's inside. Tiembla cuando ya está dentro. Tremble when he's already inside. Porque tu vida está en peligro. Because your life is in great danger. Y quiero decirte And I want to tell you que si uno no pone atención cuando Dios nos enseña, that if someone doesn't pay attention when God teaches you, en Romanos dice, in Romans it says, capítulo 1 y el verso 20 hasta el final, chapter 1, verse 20 and going, dice it says que cuando alguien that when someone es amonestado is told y no se retrae and is warned y continúa en su pecado, and continues in their sin, Dios God los entrega takes them a esa mentalidad to that para que crean so they can believe esas mentiras those lies a fin que sean destruidos. so long as they're destroyed. Esa es la realidad. That's the reality. Por eso es un peligro. That's why we Mientras un pensar malo en ti o en mí, as long as
un deseo malo en ti y en mí, no estamos en el rato para estar relajados. Es un momento que tiene que iniciar una guerra. Tienes que correr con el fuerte que es Jesús y decir, Señor, se me ha metido un pensar de robo, un pensar de envidia, de avaricia, de fornicar, de adulterar, de alcohol, de droga. ¿Qué hombre drogadicto es feliz? ¿Qué familia drogadicta es feliz? ¿Qué familia alcohólica es feliz? ¿Qué familia fornicarios, adúlteros son felices? ¿Por qué queréis conocerlo del diablo? ¿Por qué quieres que se meta dentro de ti? Nosotros queremos la vida, donde hay respeto. Tu familia, tienes confianza con tu familia, tu pareja, tus hijos. Se quieren, se protegen, se defienden. No se odian el uno al otro. Se ayudan, se complementan. Es la obra de Dios. Es Dios con nosotros. Así que bienaventurado el hombre, la mujer que resiste al tentador. Pero desdichado el que no lo hace. Porque cuando haya resistido la prueba, escuche esto, aquí suceden dos cosas. El diablo trae un pensar malo, un deseo malo. Esa es tentación para hacer lo malo. Pero delante de Dios, la persona está siendo mirada por Dios. Y va a ser probada la fidelidad de esa alma a Dios. Dios deja que lo tienten. No es Dios quien lo pone a que lo tienten, no. Pero Dios permite que lo tienten. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Pero es necesario que cada uno de nosotros sepa. Si verdaderamente nosotros amamos a Dios más que al diablo. Por eso, dice el Señor, cuando hayas resistido la tentación, serás aprobado en eso. Sale la persona aprobada delante de Dios. Madura, templada, definida. Luego dice, y después de que dice, haya recibido la prueba, recibirá que la corona de vida. Hermano amado, detrás de las tentaciones, no creas que hay un vacío. Detrás de la victoria de una tentación hay vida. Vida significa acciones justas, acciones correctas. Hay vida, hermanos amados, detrás de una tentación, si la vencemos correctamente. El diablo dice, odia. Yo no voy a odiar, yo perdono. Yo bendigo a esa persona y oro por ella. Esas son acciones de vida. Cuando lleguemos allá, Dios nos va a entregar una corona de vida. Hermanos amados, la corona de la vida es algo maravilloso que tu ser va a estar vivificado, todo tu ser. Va a estar demasiado adiestrado para hacer las obras de justicia. No vas a ser torpe en el cielo. Vas a ser diestro. Te vas a parecer mucho a Jesús. Porque todo lo vas a hacer bien. Te vas a parecer exactamente a Jesús. ¿Sabes por qué a Jesús se le dice el admirable? Porque está vivo. Todas sus acciones son vivas, vida. Se le admira a alguien las cosas correctas, las cosas bien hechas. Las cosas mal hechas se les reprueban. Eso es muerte.
Cuando nosotros resistimos when we resist la tentación, the temptation, debemos hacer lo bueno, we must do the good. porque esa es nuestra corona. Because that's our crown. Dios nos está entrenando God is training us con el mismo diablo against the devil. para aprender a hacer el bien en su propia cara, The Lord is using the devil como lo hizo Job, to do good like he did with Job delante de la cara del diablo. before the face of the devil. Dios es bueno God is good. y grande. And great. Verso que sigue. Next verse. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca te va a decir que vayas a hacer lo malo. God will never tell you to do something. Jamás Dios va a poner un pensar malo en ti God will never para que put pienses algo mal de ti an evil thought in you o mal de otros. so you think Ese no es Dios. or of others. Ese es el diablo. That is always El que te hace pensar mal de ti, ese es el diablo. the one that makes you think bad of yourself. El que te hace pensar mal de otros, ese es el diablo. That makes you think bad of others is the devil. Lo tienes que You resistir. have to resist him. Cuando el diablo te dice When the devil tells you que tú no vales mucho, that you're worthless, recuérdale remind que tú vales la sangre de Jesús. the blood of Jesus. Más que el oro, más que la plata. Go, Lord, Eres valioso delante de Dios, hermano. before the Lord. Eso es lo que somos nosotros en Él. That's the word. Dice el verso 14. Verse 14. Aprendamos este verso. Let's learn. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero aclarar lo que es concupiscencia. I want to clear. Hermanos amados, si no tuviésemos concupiscencia, We didn't have our own evil desires. el diablo no podría tentarnos. The devil could not entice us. Si no tuviéramos concupiscencia, We didn't have evil desires. el diablo no podría The tentarnos. devil could not tempt us. Pero todo ser humano, But every human being, todos all of us, que venimos de Adán, that we come from Adam, todos all of us tenemos concupiscencia. have evil desires. Por eso es que nos tienta. That's why he tempts us. ¿Qué es concupiscencia? What is our own desires? Deseos desmedidos, Desires that are evil. exagerados They're exaggerated. por las cosas terrenales Exaggerated for fleshly things. y por deseos And placenteros. for desires that make you feel good. Otra vez, Again, concupiscencia your own desires son deseos desmedidos, are those evil ones. exagerados They're exaggerated por los bienes terrenales by the fleshly y por deseos sensuales de los sentidos. and sensual desires of our, No solo deseos sexuales, not just deseos de los sentidos, por ejemplo, el que toma alcohol. for example, the ones who drink alcohol. ¿Por qué lo toma? Why do they drink it? Porque su lengua Because their tongue requiere eso. requires that. Porque toma coca, el que toma coca. Why do they Porque drink Coke? en sus papilas, en su lengua tiene unas papilas, Because in their tongue- el sabor. they have like a, Y la persona lo ingiere porque le gusta aquí. because they like it here. En el estómago no hay papilas. In the stomach, Le da lo mismo que le dé it doesn't carry con sal o sin sal, with or without salt. con condimento o sin condimento. With or without El condiment. estómago no dice, that's okay. It doesn't say anything, it's fine. Si nos quitáramos la lengua, If the tongue was taken out, no, no, no. No, 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 no. No, 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 Señor, por favor. Pero, hermanos amados, my brother, ay, me sacó usted. Oh, sí, sí. Dice que la concupiscencia son los deseos are the desires exagerados por los bienes temporales. Por ejemplo, la avaricia, hermano, for example, es concupiscencia. wanting more than you, Es un deseo más allá de la cuenta de tener lo que necesitamos. it's a desire to have more than what you need.
Eso es una tentación demoníaca. It's a temptation from the devil. El diablo es Mamón. Ese es el demonio, el que provoca eso. He provokes that. El alcohol Alcohol. es de los sentidos. It's from the sense. ¿Por qué la gente toma y toma? Why do people drink and drink? Porque les provoca un efecto. Because they feel an effect. Son deseos, Desires. sienten That you feel that. y les gusta el efecto que les causa. And they like the effect that it causes them. Y eso And that es concupiscencia. is our desire. Si no tuviéramos concupiscencia, We didn't have that. si no tuviéramos deseos desmedidos, If we didn't have those desires, el diablo no podría the tentarnos. devil could not tempt us. Pero como tenemos, But since we have it, y tenemos cosas que vamos más, pasamos los límites normales. and we have things where we En ese momento la persona in that moment the está person expuesta is being exposed a que el diablo lo tiente en esa área. for the devil to tempt them in that area. Y este es el proceso que sucede cuando el diablo toca la concupiscencia de alguien. And this is the process that happens. Dice entonces la concupiscencia, 15. 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ayúdame con esto y ya voy a terminar. Help me to understand this. Vea mi mano, por favor. Look at my hand, please. Piense que mi mano es, Place that en el nombre de Jesús, nomás es un ejemplo. just as an example. Es- Not really. Es como si fuera un... The hand is El tener esta posición to have this crea un espacio, ¿verdad? creates a space, right? Adentro hay un espacio. Inside there's a space. Y ese espacio, And that space, este espacio que está aquí adentro, that space inside contiene deseos contains desires que heredamos that we de allá atrás. from our ancestors, Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por allá lejos viene todo eso. great grandparents, Y los tenemos en nuestros genes. and they're in our genes. Entonces esto está ahí. Then that's there. Nosotros no somos conscientes de ello, We're not conscious, pero está ahí. but it's there. ¿Cómo sabes que eso está ahí? How do you know that Porque cuando llega un pensar malo when an evil thought y comes que ese pensar te guste and you like it, y que ese deseo te guste, and you like this, eso significa that means que dentro de ti that inside of you, hay there, inclinación mala there's an inclination to por lo malo. Eso significa, that means como Eva, like Eve. fueron abiertos sus ojos hacia lo malo Her eyes were open to evil. y quiere experimentar la maldad. To experiment Cuando llega ese pensar, when that comes. la concupiscencia le gusta porque está inclinado a lo malo The desire is there y quiere obviamente realizarlo. and wants to realize it. Y el diablo busca esto. And the devil uses Siempre busca la concupiscencia. always is looking for the desires. Pensares y deseos desmedidos, Desires exagerados. evil, exaggerated. Ahí es ¿cómo le digo? La parte débil del ser humano, That's the weakness donde el diablo viene y toca a la where persona. the devil comes and touches that person. ¿Qué hacer? What must we do? Cuando viene el pensar, When the thought comes, renunciamos we rebuke. a lo oculto y vergonzoso. We renounce to Usted sabe que what is hidden and shameful. usted sabe que lo más vergonzoso You know that the more es lo que menos hablamos. is the one that we least talk about. Lo peor que tenemos The worst that we es lo que menos hablamos. the thing that we talk about the least, Y eso and that es la muerte. is death. La concupiscencia, The evil, mire cómo viene. look, Viene el pensar, the thought comes. la concupiscencia como le gusta lo recibe, Since the desires are there, it receives them. lo agarra, lo incuba. Grabs it. Luego que está ahí crece. When it's there, it grows. Y cuando va creciendo llega un momento And as it grows, que ya no lo puede encubrir, there's a moment ya no puede aparentar. you can't pretend it. Por mucho que trate de aparentar, ya no puede porque eso ya creció demasiado. You
Y tiene que salir a luz. but it's too big. ¿Y qué sale? And it will be shown. La acción. It will be birthed. La acción misma que generó el pensamiento The action, se dio a luz. of that thought Ese es el pecado. is born. Ese es el hijo que nació del engendro de ese pensar. That is sin. That is the son that was born. Nació un hijo de pecado. No estoy hablando de los hijos, fíjate, estoy hablando de la idea. I'm talking about the idea. Llegó la idea, The idea, right? la concupiscencia lo recibe, The desire no lo rechazó, lo incuba, crece, it grew. como ya llega el momento que creció tanto, There's a time where it grew. que ya no puede controlarlo la persona, ya no puede aparentar, y se le sale por todos lados y ¡pum! See it everywhere. Salen acciones malvadas. Evil actions come out. Dio a luz It was given birth, lo que le engendró ese pensamiento. the son of that evil idea and thought. Y después de eso, And after that, después que da luz el pecado, after sin, ahora viene la muerte. now death comes. ¿Qué es la muerte? What is death? La muerte es la separación. The death is the separation. Ahora la persona se siente culpable, Now that a person ya no se siente digna, se aleja de Dios separates from y el diablo lo aleja, hermano, the devil separates him y los destruye. and destroys him. Pero este es el camino que Dios This tiene. is the way that God gives to us. Dice el Señor The Lord says que Él sabe las tentaciones que tenemos that He knows the temptations that we have y que Él and that He tiene cuidado de todas takes care of all of them y que Él ha prometido and that He has promised que no serás tentado más allá that He will not de lo que tú puedas resistir. that which Dios no te va a entregar. God will not Cuando deja que te tienten, no es que Dios te está entregando para que el diablo te destruya. when He allows you to be tempted, He Lo permite para que tú decidas He just allows it for you to decide por Dios. for you to decide Pero Él sabe hasta dónde. but He knows how Y much Él no va a permitir, dice su palabra, que seas más allá, to be tempted. tentado más allá de lo que puedas resistir. He will not allow you to be tempted. Bendito sea Dios. Blessed Entonces las tentaciones, ¿cómo las confrontamos? we confront them Resistiéndolas en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. cubriéndonos con la sangre de Jesús, haciendo las obras correctas The right thing. y echando fuera al diablo de nuestra mente y de nuestro corazón. Out the devil from our minds and hearts. Recuerde, Remember, los pensares malos evil thoughts, o deseos malos mientras estén en su mente evil desires o en su corazón, usted está en peligro. are in great danger. Usted debe echarlos fuera, hermano. Cast them out. La forma de echarlos fuera, The way to cast them out. donde quiera que estés, Wherever you are. pídele a Jesús que te perdone Lord, you por haber abierto, aceptado ese pensar malo, accepted that evil thought. por haber aceptado ese deseo. For having accepted that evil desire. Pídele que te perdone. Ask Him to forgive Y dile, Señor, ayúdame a resistir esto. you. Lord, help me. El Señor te va a dar fuerzas para vencer otra vez en el nombre de Jesús. Ponte de pie, yo quiero orar por ti, Let's pray. I'm going to por cada uno, por todos, Padre.